¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo, el cuarto capítulo de La Última Palabra, espacio político de Canal 30 Televisión, completamente en vivo y en directo, siendo ya las 22:04. Damos la bienvenida, por supuesto, a todos quienes se integran en las distintas comunas Maule, San Javier, Villa Alegre y también Linares, y por supuesto la comuna de Hierbas Buenas a través de TV Cable Santa Bárbara. Nuestra invitada de hoy es mujer. Es egresada de la Universidad de Talca, de la carrera de Ingeniería Comercial. Es independiente, no posee militancia en ningún partido político, posee más de 20 años de experiencia en lo que es gestión pública y especialista también en temas de género. Esta noche nos acompaña Claudia Morales, la nueva Seremi de la mujer aquí en la región del Maule. Claudia, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches a todos y a todas. Un gusto estar acá. En realidad es mi primera vez en televisión como Seremi de la Mujer y la Equidad de Género. Y bueno, vamos a conversar varios temas. Mencionábamos antes ya la tercera, digamos, autoridad regional, ¿no? de la Seremía. Vamos a conversar este primer bloque y tal como ha sido la tónica con el resto también de invitados. Un poco de la trayectoria, tanto académica, profesional, algo también de la contingencia y ya por supuesto en el segundo bloque lo que es el cargo de Seremi de la Mujer, el rol del ministerio. Entre 1999 y 2003 usted estudió Ingeniería Comercial en la Universidad de Talca. Me contaba que fue en un inicio en Santiago y posteriormente se trasladó a la sede de acá. ¿Tenías otras carreras pensadas o ingeniería siempre fue su en general me gusta mucho la economía y yo creo que en cierta instancia era la primera opción que yo tuve, además aparte pensando de que fui dirigente estudiantil en Santiago. Justamente yo estudié en el Liceo 7 de Providencia, uno de los liceos emblemáticos que hay, y luego posteriormente estando aquí en Talca fui dirigente estudiantil. Entonces, por lo tanto, la dirigencia fue parte también de mi vida en cierta medida y también el tema de lo que significa la economía me apasionaba bastante y la decisión de tomar ingeniería comercial fue por eso. Y bueno, la vida empieza como a abrirte caminos bastante distintos, pero bastante complementados de lo que uno es también. ¿Cómo fue su proceso universitario, el trasladarse de la sede de Santiago a la de Talca, ciudad que, si bien es la capital regional, igual es mucho más pequeña comparado con la región metropolitana? Bueno, en primera instancia es muy diferente en términos culturales, pero sin embargo descubrí, yo creo que un espacio hermoso de la gente. Yo ahí hablo particularmente de las mujeres rurales. Mi gente es citadina, 100%, y reconocer y conocer mujeres que efectivamente trabajan desde el campo, donde me enseñaron enormemente. Fueron mis más grandes maestras, incluso desde la microeconomía. Y cuando uno le pregunta, por ejemplo, a una mujer rural, ¿cuál es efectivamente su función, su rol? Siempre decían, soy una simple dueña de casa. En los tiempos que te hablo hace más de 15 años atrás. Sin embargo, uno empieza a obtener otro tipo de conversaciones y otras preguntas y uno se da cuenta que tienes un nivel de manejo económico desde su territorio impresionante y donde efectivamente en reconocimientos a través de las temáticas internacionales sobre temas de género y economía, las mujeres representan, sobre todo las mujeres rurales, como asegurar la alimentación del mundo. Mencionó que había sido dirigente del centro de estudiantes de... La Federación de Estudiantes. Ya, perfecto. ¿Tanto ya en su época universitaria o también en la enseñanza media? Enseñanza media también. Enseñanza media también. Yo fui, como en ese tiempo, secretaria política del Centro de Alumnas del Liceo 7 de Providencia, en los tiempos del año 93. Bastante alto tiempo atrás, y luego posteriormente cuando estuve aquí en Talca estuve en la Federación de Estudiantes, donde me tocó estar en todo lo que es el tema académico, y en ese tiempo, que estoy hablando del 2002-2003, no se hablaba, por ejemplo, del acoso sexual que existía en espacios universitarios. Entonces, cuando uno ve los tiempos en los cuales uno vivió como dirigente estudiantil, que éramos muy pocas, por cierto, y cuando uno empieza como
empieza a evolucionar estas materias, sobre todo en el aspecto del feminismo, uno se da cuenta que efectivamente hemos evolucionado en los temas y hemos creado conciencia sobre la situación y condición que tanto hombres como mujeres vivimos en estos espacios. Ahora bien, estando en el cargo de dirigente estudiantil, estudió hasta el año 2003, Sí. 3 años después vino lo que era el movimiento, la Revolución Pingüina, año 2006. Sí. ¿Ya estaba el germen, al menos en esa época? Cuando yo vi de la los dirigencia, estudiantes? sí, absolutamente. El que pasa es que hay que contextualizar. Yo fui una estudiante en épocas de dictadura. Y entonces fue bastante diferente la forma en que los estudiantes y las estudiantes hoy en día se han formado. Y se han formado muchos más abiertos a los temas que a ellos y a ellas les interesa. Y nos han colocado en la palestra. Yo ahora que estoy en el gabinete, hay muchos jóvenes que de esa época, en el cual estoy como aprendiendo absolutamente la forma en que ellos miran el mundo. Y en cierta forma también como yo miraba el mundo en ese entonces, donde era como impensable. De hecho, me tocó estar en la Universidad Católica del Maule en relación a los protocolos que están haciendo en temas de cómo mejorar la calidad de vida universitaria desde una perspectiva de género, donde el rector indicaba que cómo ha evolucionado los tiempos. Pero uno tiene que pensar que esa evolución tiene que ver, y esas transformaciones tienen que ver con los movimientos. Sin movimientos sociales, sin colocar en la palestra lo que a nosotros nos interesaría para el día de mañana, sin duda esto no sería factible. Y yo creo que una de las cosas que más rescato es que el año 2006 efectivamente, y luego posteriormente otra Revolución Pingüina, claro, uno se da cuenta de que gracias a eso las políticas públicas están siendo más humanizadas. Claudia, bueno, avancemos un poco en el tiempo. Una vez egresada, usted trabaja como personal de apoyo en CENSE. Sí. ¿Qué labores le tocó desempeñar ahí? Bueno, yo creo que CENSE fue un paso muy importante en el aspecto de mi carrera, porque efectivamente trabajaba en lo que es programas sociales que tienen que ver con capacitación efectiva a personas en la cual entraban en oficio. Eso también fue acá digamos, en Talca. Y ahí conocí toda la región, porque me tocaba también fiscalizar los cursos. Ya. Entonces ahí hablaba mucho con la gente, veíamos nosotros la evolución del programa, y aparte de eso que fue parte de mi crecimiento profesional. Y ahí estaba encargada de género, ya, en ese tiempo. Bueno, también otro de sus cargos que desempeñó fue en el Servicio Nacional de la Mujer, posterior Sí. justamente a CENSE. Sí. Fue poco más de 8 años y unos meses. ¿Cómo fue su paso por la entidad? Ya cercanías quizás del rol que está desempeñando ahora como CTM. Bueno, de partida en el CERNAM trabajé como profesional de apoyo en transversalización de género. Y bueno, realmente fue un crecimiento enorme, porque tiene que ver que uno trabaja con todos los sectores, o sea, específicamente desde el MOP, de Obras Públicas, hasta salud. O sea, es toda la gama. Y como interdisciplinario, digamos, absolutamente. todas las carteras. Y bueno, ahí en primera instancia empecé a estudiar, obviamente, un magíster en lo que significaba género y ciencias sociales. Posteriormente estudié gerencia y gestión pública en la Universidad de Talca. Y luego posteriormente, bueno, hace pocos años atrás terminé el magíster, que es un máster en prevención en violencia interdisciplinario, que tiene que ver como en el fondo uno ve erradicar la violencia de género a través de la prevención. Sí, eso mismo le iba a consultar, digamos, cursó varios posgrados, Sí. entre diploma y también magíster, relacionados justamente con lo que es gestión pública, ligado a lo que es ciencias políticas, igualdad y empoderamiento de la mujer. ¿Cómo fueron nutriendo, digamos, su intelecto y cómo le fueron dando herramientas también para el cargo que desempeñaba en aquel entonces? Bueno, yo creo que en ciertos términos, cuando uno es funcionaria pública, sobre todo de carrera, uno tiene que empezar a incorporar desde el intelecto, desde un marco teórico y siempre en el marco de la actualización, porque la sociedad cambia, siempre constantemente, más en las temáticas de género en la cual nosotros abordamos. Y en ese marco, cuando uno empieza a abordar de lo teórico, también no hay que perderse de escuchar activamente a las personas. Siempre he dicho que yo no puedo hablar por las mujeres. Primero porque uno tiene que escuchar a las mujeres, son ellas las que deben contar su relato.
Yo no vivo la mujer pescadora, no vivo como mujer rural, yo tengo otro tipo de vida. Pero sin embargo, lo que ellas me cuentan lo llevo después al marco teórico y ahí empieza a crearse lo que significa políticas de género, que en el fondo tiene que ver cómo nosotros humanizamos la política pública. Ahí también se fue acercando quizás al área también más humanista, ciencias políticas, ya bueno, viene digamos de lo que es como de estas carreras que son matemáticas, ¿no? Un poco más ligadas a lo científico. Es que siempre yo creo que he aprendido en la vida, sobre todo profesional, que todo es interdisciplinario. Yo creo que no es lo suficientemente científico, ni suficientemente matemático, ni suficientemente social, ni humanista, principalmente porque uno tiene que vivir la parte profesional considerando a las personas. Yo no me instalo desde mí, me instalo desde las personas y de ahí parte. Por eso es que parte de lo que ha pasado en pandemia es que también ha existido una autorreflexión. Todos los movimientos es parte de una autorreflexión. Y cuando uno parte de ahí, uno se da cuenta que tiene que ver con el cuestionamiento de nuestra humanidad. Y yo creo que la apuesta hoy en día es cómo nosotros mejoramos esa parte de la política pública cercana a la vida cotidiana de las personas. Saremi, ¿fue muy complejo compatibilizar estudio y trabajo durante ese periodo? Estudio, trabajo e hijos e hijas. Además, sí, no hay que olvidar que nosotras las mujeres y también los hombres tenemos un trabajo remunerado y no remunerado. ¿Qué es lo que nos diferencia y cuál es la brecha? Que las mujeres tenemos más trabajo remunerado y menos excesivamente autoexplotada en el tema de trabajo remunerado, porque tenemos que siempre estar en la palestra de que somos buenas en el trabajo remunerado. En los hombres también ha ocurrido. En tiempos de pandemia también los hombres cuidaban, mientras que las mujeres en salud trabajaban. Y yo creo que no hay que desconocer las realidades de los diferentes tipos de familias que existen. Yo creo que la conversación más que la diferencia tiene que ver con la diversidad que somos como seres humanos. Eso yo creo que es muy importante colocarlo. Vamos a cambiar de tema, pasemos a hablar de el movimiento feminista, ¿no? Que sí, tuvo su apogeo a contar ya del año 2018, esta marcha que se realiza sí, a nivel nacional, ¿no? Que viene también movimiento muy fuerte de Europa, justamente de exacto, España. ¿Cómo analiza el movimiento acá en la región del Maule? Considerando que tuvimos el 8M también. Bueno, decirles a la audiencia que en realidad yo viví profundamente el movimiento. Lo viví en la calle, lo viví con las mujeres y lo viví en el sentido de que manifestando que las situaciones que estaban ocurriendo hoy, pensando que somos una sociedad evolucionada, no lo somos. Y eso ocurrió en la situación de la manada, que fue como una explosión mundial. Y obviamente no es primera vez que ocurre. Uno tiene que pensar también que hace mucho tiempo, y también aquí en Chile, los movimientos de mujeres han sido siempre. Claro. No ha sido la única vez. Es en otro desde contexto. El voto femenino, incluso antes. El voto femenino, y que en realidad se basa mucho en la historia de lo que significa los derechos laborales de las mujeres. Lo interesante es que cuando fue el movimiento, se otorgó la palestra de repensar en nuestra vida, que después fue el estallido social. Es como que casi este movimiento fue responsable. Ahora, el feminismo es una acción política y no es en lo contrario al machismo. Eso es muy importante aclararlo a la audiencia. Que a mí me preguntan, bueno, que es que el feminismo es algo contrario al machismo. No, el machismo es una conducta social. Pero cuando hablamos de feminismo, es una acción política. Y no es menor ahora, hoy en día, que está en el programa de gobierno de nuestro presidente Boric. Ahora bien, ¿cómo se trabaja con las mujeres acá en la región del Maule? Justamente en lo que es empoderamiento. Somos una región en su mayoría rural. Sí. Aún queda mucho esto del patrón de fondo en distintos sectores donde prácticamente el proveedor es el hombre y la mujer, desarrolla principalmente labores domésticas. ¿Cómo se avanza eso acá? Mira, primero tenemos que colocarnos el qué, ¿sí? Que eso es lo más importante, que tiene que ver principalmente qué es lo que nosotros nos mueve para poder colocar
en una agenda política las temáticas que tienen que ver con las mujeres. Primera instancia, porque las mujeres tienen un gran espacio de entrar a lo público, es decir, todo lo que significa las tomas de decisiones y las relaciones de poder. Cuando uno habla de empoderamiento, el empoderamiento tiene que ver hacernos cargo de nuestra propia vida. Entonces, el empoderamiento tiene que ver con cada una de ellas, no que yo realice el empoderamiento de ellas. Y eso tiene que ver con el ejercicio de derechos humanos de cada una. Entonces, cuando uno dice el cómo, tiene que ver primero visibilizar qué tipos de derechos nosotros tenemos, cómo reconocemos nuestros propios derechos y cómo en ese marco cada una de las mujeres efectivamente reconocen que lo tienen. Yo me acuerdo muy bien en San Javier, en una capacitación que realicé como profesional de apoyo de la Seremía, que cuando yo hablé sobre los derechos sexuales y reproductivos, una mujer rural me dijo, ¿de verdad que yo tengo derechos sexuales y reproductivos? ¿Es verdad que yo le puedo decir que no a mi marido cuando yo no quiero tener relaciones sexuales? Y yo le dije que sí, que ella tenía derecho. Pero en el fondo es como nosotros las preparamos a ellas para que ese derecho sea ejercido. Porque el miedo a decir que no tiene que ver con una socialización que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, ¿cómo nosotros lo socializamos? A través de la familia en primera instancia. Y uno no quita el rol de la familia cuando uno habla de feminismo. Al contrario, la fortalecemos aún reconociendo la gran importancia de la crianza. Entonces ahí cuando uno ve los roles, por ejemplo, incluso laborales, el conciliar la vida familiar y laboral no es tan solo de las mujeres, también es de los hombres. Entonces ahí vamos reconociendo los espacios y esos espacios son muy importantes para las mujeres. Seremi, bueno, manteniendo el tema del feminismo, no solo aboga por la equidad de género, igualdad salarial, la lucha contra la violencia, sino también con reivindicar algunos derechos, ¿no? Lo mencionaba usted, derechos sexuales y también reproductivos. En esta perspectiva, su postura sobre el aborto libre. Bien, siempre me lo preguntan y siempre me lo han preguntado. El aborto libre es parte del movimiento feminista porque hay que reconocer que existe una diversidad de personas en nuestro país, con diversidad de historias. El Estado, su deber es otorgar opciones a esa diversidad de historias y diversidad de decisiones que la persona necesita tener, con un espacio seguro, con contención segura. Cuando nosotros hablamos de aborto, la primera instancia, cuando fue las 3 causales, que lo viví de lleno como profesional, siempre las mujeres, algunas, obviamente, en ese marco, sentían un gran peso de conciencia, de decir, ¿cómo vas a matar a un bebé estando dentro de tu cuerpo? Y yo, bueno, es su opción, ¿sí? Y está bien y es válida, pero también es válida la opción cuando una mujer toma una decisión de abortar. Y lo importante es que en el marco del aborto sea un espacio seguro para ella, no en la situación que actualmente se encuentra, en la cual, como es ilegal, no quiere decir que no ocurra. Y esa es la preocupación. Cuando existen las políticas públicas es porque legalmente hay una exigencia detrás. Como hay una exigencia detrás, el hecho de que sea ilegal significa que esas mujeres, ahora que son las 3 causales, pero en otros casos no es posible. Y por lo tanto, igual lo van a hacer. De manera clandestina y también riesgosa. Y eso, exactamente. Entonces ahí tenemos una relación de aquella mujer que es pobre, que no tiene los recursos y que en el fondo finalmente termina accediendo a una situación de riesgo de vida. Y eso uno lo ve en general. Y una de las grandes discusiones es que hasta qué mes, por ejemplo, cuando uno lo habla, porque el aborto libre lo habla mucho desde la Convención Constitucional. Sí. Entonces, yo he visto en las redes sociales, como cualquier ciudadana, porque la Convención Constitucional es otro poder que está por mientras hasta cuando se desarrolle finalmente el documento final. Entonces yo como ciudadana, yo miro y observo lo que dicen y yo les digo y les quiero aclarar abiertamente que cuando uno dice el aborto libre tiene que ir en el marco de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en ese marco no tiene que ver con los plazos, porque eso es ley, eso es posterior. Lo que estamos hablando es que por derecho humano las mujeres tomen su decisión en el momento que ellas requieren tomarla y que el Estado las protege en su decisión. Parece sí o no.
Eso quiero decir, que es voluntario, que no es exigencia, como algunas veces yo he notado en las redes sociales. Perfecto. Ahora que toca el tema de la convención, donde se aprobó, digamos, un tema de que era el aborto libre, ¿cómo analiza el trabajo de la convención en este periodo? Como ciudadana, porque como ciudadana. Ya tuvimos, digamos, a nivel quizás ya del gobierno central, claro, donde se criticó un poco a la ministra Isquia Siches, como ciudadana. Claro, como ciudadana. Bueno, yo creo que las críticas siempre van a ocurrir, ojo con eso. Y siempre es muy difícil en el marco del diálogo, porque yo creo que el diálogo es lo que más nos cuesta como seres humanos. Y en el contexto de como ciudadana, para mí la Convención Constitucional es importante porque va en respuesta a las solicitudes de la ciudadanía. Ojo con eso, no nos perdamos tampoco en el proceso. Creo que primero porque la gente común y corriente siente también que tiene que haber una nueva constitución, tiene que haber nuevos elementos integrados. Yo no puedo opinar algo cuando no está terminado, eso lo quiero decir. Yo creo que más que en el proceso, hay un proceso de discusión que ha sido lo más democrático que nuestra historia ha tenido. Y eso hay que reconocerlo. Cuando uno se dice, bueno, es que son pocos, o sea, anteriormente fue menos. O sea, eso también hay que contextualizar. Ya a puerta cerrada, sin ningún tipo de legitimidad. Como que en el fondo tratan, yo creo que a mí lo que me pasa como ciudadana, sobre todo, es que nosotros no somos ignorantes, por lo menos no tiene que ver con los niveles de estudio, tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Nosotros no somos ignorantes ni inconscientes de nuestra vida cotidiana. Y cuando yo observo, por ejemplo, las situaciones que nos pasó desde el estallido social, la misma ciudadanía y sobre todo los jóvenes nos dijeron, o sea, aquí hay que humanizar un poquito la situación. Esta es una generación que ha vivido con padres y madres donde han tenido una alta exigencia de acuerdo a la estructura económica que vivimos, con largas horas de trabajo, donde nosotros tenemos pequeños espacios de convivencia en nuestra familia. Y por lo tanto, cuando uno, y siempre me dice, bueno, la familia es lo más importante, si fuera lo más importante, entonces complementamos lo que es la vida laboral y familiar. No son espacios distintos, son espacios complementarios, donde tenemos que reconocer que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a cuidar y también a ser cuidados. Entonces, la crianza finalmente termina siendo parte de las mujeres. Y vaya cómo se ahorra la economía con la crianza que hacen las mujeres. Y no solo la crianza de niños y niñas, también el cuidado de adultos y adultas mayores y personas en situación de discapacidad. Perfecto. Hablando ya de su último trabajo, antes de asumir, digamos, la seremía de la mujer acá, usted ya estaba inmersa justamente en el Ministerio de la Mujer, trabajando como profesional de apoyo. ¿Qué labores desempeñaba ahí? Bueno, yo creo que como que hago lo mismo ahora, pero con más responsabilidad. Hago todo lo que es el tema de transversalización de género, trabajo mucho con las redes, con todos los servicios públicos, con empresas privadas me ha tocado trabajar, incorporando todo lo que es las temáticas de género. Uno de los temas más interesantes tiene que ver cómo nosotros incorporamos y el cómo incorporamos la humanidad, la visibilidad de lo que es invisible y cómo también incorporamos estrategias para que poder solucionar las problemáticas reales de las personas. Eso es lo que hacemos desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Porque cuando hablamos, por ejemplo, y la ministra en algún minuto lo dijo en una entrevista, cuando hablamos de transporte público, no tan solo pensamos en trasladar a las personas, lo que hacemos es acercar a las personas donde el lugar donde trabajan, donde vamos a dejar a los niños y niñas, donde vamos a los consultorios. O sea, pensamos más allá de lo que significa la función en sí misma de lo que los servicios públicos realizan. Entonces, lo interesante que ha sido mi trayectoria como profesional de apoyo es que he podido lograr tener ese manejo, que hoy en día me sirve enormemente como seremi, sin duda. Ahora, usted ya es independiente, no milita en una colectividad, digamos, política, al menos de la coalición... De partidaria. Claro, hoy en de día, la coalición no. de gobierno... Sí, hoy día no, pero antes sí, porque yo participé prácticamente casi 15 años en lo que significa el Partido Socialista.
pero en cierta forma decidí mi renuncia por la militancia feminista. Perfecto. Entonces, por lo tanto, toda mi vida he sido política. No he dejado de ser política, pero obviamente a la hora de ser funcionaria pública es lo principal. O sea, ejercer la función pública va más allá de lo que significa un partido político. Significa el poder tener el foco siempre, el ser responsable siempre y focalizado hacia las personas. Y eso ha sido siempre mi trabajo de todos estos años, independiente. Yo llevo bastantes años en ejercicio como funcionaria pública y nunca he abandonado mi función pública a pesar de los partidos políticos que pueden administrar, en este caso, un Estado. Ahora, ¿cómo toma la designación justamente cuando le presentan, queremos que sea finalmente la representante de la cartera del Ministerio de la Mujer en la región? Bueno, ¿cómo lo tomo o cómo lo toma mi familia? Las dos. Las dos cosas. Bueno, en primera instancia, quien me dijo que si acaso yo quería fue la ministra. Y en realidad yo quedé como sorprendida, porque yo le comentaba bastante a algunos que yo estaba preparando el documento para la nueva autoridad, sin pensar que yo iba a ser la nueva autoridad. Fue como 5 días antes de saber de que yo iba a ser la nueva Seremi. Tenía trabajo adelantado, por lo menos. Tenía trabajo adelantado, incluso tenía toda una cartera para poder trabajar. Y ¿sabes cómo lo tomé? Lo tomé como un desafío porque yo creo en el programa de gobierno del presidente Boric. Lo creo primero porque es feminista, porque tiene feminismo como en la palestra. Segundo, porque en el es cosa de ver, perdón, la cantidad de ministros en el gobierno central y acá también, ¿no? Claro. A nivel de seremías también predominan mujeres. Exactamente, o sea, es la apertura de que ingresan mujeres en un espacio de poder. Entonces, cuando a mí me dijeron, obviamente, que te pasan muchas cosas, primero porque no voy a ganar más de lo que yo gano, en realidad porque soy de planta, y aparte de ser de planta, tengo un buen grado. Entonces, por lo tanto, es un tema que tiene que ver qué es lo que pierde y lo que gana. Pero yo tomé el desafío y, bueno, mi familia obviamente también tomó mi desafío. Y eso agradezco mucho a mi marido y a mi hijo y mi hija, que tienen 7 y 9 años, porque lo tomaron, en verdad, con toda la tranquilidad y dijeron, vamos, como es la oportunidad de lo que tú quieres realmente hacer. Perfecto. Seremi, vamos a seguir conversando ya el siguiente bloque de un poco de los desafíos que ha tenido en un primer mes, un poquito más en el cargo. Vamos, antes de realizar nuestra pausa, a saludar a nuestro auspiciador, a Trou, de acá de San Javier. Ahí podrás encontrar sándwiches, pizzas, también tablas, postres, helado San Francisco, cervezas, tragos preparados y mucho más. Los puedes encontrar en Trou. Ven a conocer nuestra amplia terraza y nuestra hermosa cafetería. Puede buscarlo en Instagram, @trou.restaurant. Estamos ubicados en Arturo Prat 2526. Haciendo esta mención, vamos a una breve pausa comercial. Seguimos conversando con la Seremi de la Mujer acá en la región del Maule, Claudia Morales. Pausa muy breve.